buenas tardes, una vez más en nuestro programa México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, en donde hoy tenemos el gusto, el agrado de tener como invitado a una persona con un gran currículum dentro de la parte de promoción de comercio exterior. Creo que este programa les va a ser muy interesante, sobre todo a los productores, sobre todo a la gente que quiere incursionar en la parte del comercio exterior y que a veces no sabe cómo hacerlo, considera que es muy difícil penetrar mercados. Sí es difícil penetrar algunos mercados externos y con nuestro buen amigo el ingeniero Víctor Manuel Saucedo Madrigal vamos a platicar sobre lo que es la importancia de una asesoría en comercio exterior por parte de nuestros agregados comerciales en el extranjero. Víctor, pues mucho gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos que nos hagas el favor de platicar tus experiencias, que yo sé que son amplias, que son grandes, que son muy interesantes y que quisiéramos que nuestro amable público te conociera y pues darnos una introducción al comercio exterior. ¿Quién es Víctor Saucedo, por favor? Javier, muchas gracias por la invitación y sobre todo en este foro ASTL, que está poniendo la pauta en lo que es esta vía de comunicación tan importante. Hablamos de agregados comerciales. Realmente en muchos años atrás, así se asignaban como agregado comercial a la embajada, asignado a una embajada. A partir de los años 70, con una gran visión, en ese momento se habló de una consejería comercial. El consejero comercial, en ese momento, en ese tiempo al menos, era convocado por concurso nacional. Y a ello acudíamos que teníamos algún conocimiento, el haber andado ya en el área de las exportaciones, que fue la oportunidad que tuve precisamente de haberme desarrollado en Canacintra o en Concamín. En aquellos tiempos era realmente una cúpula muy activa. Hoy nuevamente, por fin sale un Coparmex que empieza a hacer una participación activa, no solamente en el ámbito nacional, sino en el comercio internacional. ¿Cuál es la importancia del comercio exterior? Pues definitivamente cualquier disciplina que se estudie en las universidades, Javier, amigos del auditorio, en realidad debieran estar vinculadas con algo del comercio, del quehacer internacional. Un médico, un contador, un abogado, cualquier disciplina, debe saber lo que pasa en el mundo, porque México no es una isla, estamos cada día más integrados. Algunos tratan de desintegrarlos o se van separando, pues tendrán que volver al carril. Entonces la importancia es que a través de estos foros se pueda hacer llegar a la gente el conocimiento de que mencionabas que es difícil, no es difícil. Para a lo mejor algunas personas, y voy a decir algo que a lo mejor no es oportuno, es subirse a una bicicleta, es difícil y te puedes caer. Pero una vez que ya estás en la bicicleta, te sueltas de manos y el comercio exterior me ha dado la oportunidad de tener más conocimientos, sobre todo experiencia probada, que es lo que faltan en algunos medios de nuestras autoridades, para hacer que la gente, con el conocimiento, con la experiencia, tenga las relaciones internacionales, que el día de hoy hay reformas, hay foros que están precisamente implementando nuevas actividades. En años atrás, 20, 30, 40 años, hubo políticas económicas no acertadas, pero hubo de comercio exterior. Hoy en día se vuelve a cacarear, se vuelve a hablar, perdió la expresión, de lo que se ha hecho en la parte automotriz. Se habla ahora de la aeroespacial, sí, pero hay sectores que están un poco olvidados. Víctor, ¿qué perfil debe reunir un consejero comercial? Y además, ¿cómo se hacía ese tipo de selección que tú hablas? Desde luego, bueno, no solamente terminas en tener una carrera o un diplomado, una maestría. Eso habla bien, pero tienes que tener ya una experiencia práctica en el quehacer de importar y exportar, pero sobre todo viajar. Entonces, ¿el perfil cuál es? Como debiera ser cualquier estadista, cualquier empresario, tú preparas tu organigrama, preparas lo que es el perfil del puesto, y entonces vas viendo que un consejero comercial debe ser una gente proactiva, una gente que esté relacionada con los medios, que pueda viajar, que se pueda tener la interlocución con presidentes, con secretarios de Estado, para poderse comunicar, desde luego, que maneje lo que son las vías modernas de las comunicaciones, las bases de datos, los centros de las ONG, las instituciones que hay en Europa, en Asia, en otros
continentes, si no, no podía tener las calificaciones para ocupar el perfil de un consejero comercial. Se han venido, yo recuerdo que anteriormente había consejeros comerciales casi en cada uno de los principales capitales de los países del mundo. México tenía algunos, o no algunos, casi representaciones en los países de mayor importancia. Yo sé, estoy enterado que se han venido eliminando algunos consejeros, en algunos casos, antes el consejero de Francia atendía a Francia solamente, el de Portugal, el de España, pero parece que ahora ya un consejero atiende a 2 países. ¿Qué grado de dificultad le ves a esto, Víctor? Lo único que sucede es, a lo mejor ligando la parte del perfil de lo que debe ser un consejero, también el perfil de lo que debe ser un secretario de Estado, o la parte económica, ¿no? En la cual dices, ¿cuál es la visión que se tiene? Hasta hace poco vimos que hubo reunión del Ejecutivo con embajadores, hubo reunión del Ejecutivo con los consejeros comerciales, y ahí se dicta cuál es la política del país, los objetivos, las metas, la problemática, cómo enfocarla. Posiblemente hay algunas gentes en el staff que no tienen la visión en un momento dado de que los nuevos concursos o las designaciones pues sea con gente preparada. Repito, no solamente como lo son en la actualidad, gente muy preparada, muy bien, con idiomas, pero se hace falta no solamente la preparación en la práctica, sino que el Estado, ya puede ser federal o algún Estado, los prepare, que vayan a las asociaciones, a las cámaras. Que tengan un vínculo más estrecho con las cámaras. Tiene ¿no? que ser, porque ahí es donde realmente uno, como en mi caso, fue que el gobierno federal me preparó. Yo fui con algunos gobernadores que me llevaron por la industria para conocer qué había, desde luego, de qué carecíamos. Hoy en día hace falta presentarle al mundo no solamente el avance, sino lo que estamos atrasados para seguir adelante. Entonces de ahí que haya, sí, en este momento, un presupuesto limitado, como si fuera algo que se va a tirar. Realmente, sí, se tira porque no es una inversión. Al no tener la inversión adecuada en gente preparada, no solamente en el exterior, sino en el interior, acá en las oficinas pues, de gobierno, de economía, ProMéxico, etcétera, que le estén retroalimentando y que estén contestando a la verdad posible. Que no sea realmente un club de Toby, como lo fue en su momento el SEMAI, hoy COMSE y otras asociaciones. Debe de abrirse a otras agrupaciones para que el empresario mexicano tenga mayor participación y no siempre, qué bonito, qué agradable, el presidente vuela con la misma gente para todas partes, pero es gente que está realmente manejando el comercio internacional en paraestatales multinacionales. Hay que darle oportunidad a tanta empresa y a tanto empresario que está surgiendo para que entonces el consejero comercial ya lo conozca lo que va a hacerse, lo que está realizando, y el consejero podría estar acreditado en 1, 2, 3 países. Es posible por presupuesto, pero que se pueda medir en función del resultado. Víctor, como comentas, debe haber una vinculación entre el consejero comercial, el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobernadores que te indiquen qué es lo que hay en un momento de oferta exportable para que ustedes, consejeros comerciales, en un momento dado, lo que hagan es promover el comercio exterior en las entidades a las que son asignadas, ¿no? Mira, como cuando alguien va a estudiar medicina o está saliendo, un propedéutico, en un momento, o el adjetivo adecuado que se debe llamar, es que antes de ir a participar en un evento, deben de capacitarlo. Decir, oye, en el sector minero, ¿qué es lo que tenemos, qué problemática? Dependiendo a dónde vas, a qué país, sabrás qué sector puedes desarrollar. Si es que vas a promover un sector o vas a promover el captar inversión. Pero para ello se le tiene que capacitar adecuadamente. ¿A través de qué? Sí, de las diferentes instancias que hay en el país que podrán decir, oye, aquí estoy, yo quiero que promuevan esto o que traigan aquello que nos está haciendo falta. Ustedes un enlace directamente entre México, por si algo, México-Francia, México-Brasil, México, son la parte de enlace entre el industrial mexicano, entre el productor mexicano que desea mandar sus productos al extranjero, por decirlo, o los que desean importar algunos productos. Mira, muy cierto, Javi. Realmente yo siempre me considero no solamente consejero comercial, como soy consejero comercial de México, además por concurso, y está notificado diario oficial, sino que realmente soy vendedor de mi país.
Entonces, de ahí que uno pueda decir, oye, ¿qué es lo que tiene, no sé, cualquier agrupación, ya sea en lo federal, estatal o municipal, que valga la pena que desarrollarlo? Sabemos que hay un X sectores, para no repetir lo que repite la gente del staff de las promociones bien nacionales, sino dar a conocer lo que falta en la cuestión agrícola, minera, pesquera, textil, etcétera, y de ahí armar el portafolio del consejero o de quien sea, de todo lo que se debe de dar a conocer al exterior y que tengan ellos la posibilidad de participar ante las cámaras, como en este momento estoy aquí, para ponerme a su disposición, para poder dar respuesta vía ACTL TV de las inquietudes, de las dudas, porque realmente lo que se tiene ya sumado de conocimiento, experiencia, relaciones mundiales, pues lo único que me queda es poderlo, como a través de tu caso, a disposición de todo lo que nos están viendo. Víctor Turus, yo tengo conocimiento, tengo entendido que tú fuiste consejero comercial en algunos países y pues debes de tener una cantidad enorme de vivencias, de experiencias, de la participación que tú hiciste. Yo, si no mal recuerdo, tú estuviste en Argentina, Sí. ¿sí? ¿Qué tiempo estuviste? ¿Cuál fue tu función básica? ¿Cuáles fueron tus principales logros cuando fuiste consejero en Argentina? ¿En qué época te tocó presidencial? ¿Qué nos puedes decir? Algunos datos interesantes. Mira, previo a lo que era Argentina, yo me desarrollé en un grupo empresarial que sigue funcionando en la construcción, fabricación de equipos de bombeo, maquinaria, válvulas, compresión, etcétera. Y ya preparaba viajes después de los que había realizado a Estados Unidos, a San Antonio, Texas, a Centroamérica, a Sudamérica. Preparábamos viajes para África. Es cuando vi una invitación de la gente, en ese momento se llamaba IMSE, Instituto Mexicano Comercio Exterior, que comandaba Julio Fessler, que le mando un respetuoso saludo, pero con una directriz y una visión de un gobierno en ese momento que habría que abrir oficinas comerciales. Entramos al concurso, varios cientos de gentes, hubo al final una serie de sinodales, como en mi caso muy particular me tocó don Carlos Slim Papá, no que conocemos actualmente, y que en esa entrevista le preguntaba, oye, ingeniero, pues usted es muy joven, y bueno, con el tiempo se me quita, ¿no? Si hay otra gente que ya tenga el recorrido, como había yo estado por parte de Canacintra, en Montevideo, Uruguay, negociando lo de ALALC para algunos sectores importantes y ya representando anteriormente a la Secretaría de Comercio en todo lo que es la parte de importaciones, de lo que se permitía o no, porque era un mercado cerrado el que estábamos viviendo. De ahí tocó la oportunidad que me fuera ya directamente a Buenos Aires. Recuerdo que el Consejo Económico del Gobierno Federal, de repente me citaron, llegué a las 10 de la mañana, y me dicen que había yo sido designado por concurso y que me fuera ya, ahí están mis instrucciones, para Argentina. Entonces, caray, para mí fue una gran sorpresa, porque creí que era todo dedazo, perdón, que eran invitaciones de otro tipo de naturaleza. Sí. Yo llegué a Buenos Aires con toda mi familia, en un momento de verano, hoy estamos entrando en invierno en Argentina, y de traje, no como ahora vengo, de traje y del metro. ¿Qué hubo? Bueno, en ese momento se proyectaba un gran evento, que era México la mejor inversión. Y se iba a preparar todo aquello. Entonces, ir al interior de la República de Argentina sin ningún conocimiento más que amigos de empresarios. Y tuve la oportunidad de conocer a un magnate ya de la televisión que en su avión me llevaba por toda Argentina y ahí tenía la oportunidad de estar en los foros con los empresarios presentando audiovisuales de lo que es México en ese momento, ya es donde se proyectaba. Hablábamos de las grandes obras de infraestructura de Grupo ICA y de puerto, aeropuertos, bla, bla. Tuve la oportunidad de llevar una exposición itinerante, la monté en mi oficina, conté con un gran apoyo en ese momento del que fuera embajador de México, Celso Humberto Delgado, senadora que le mando un abrazo, hace años, muchos años no lo veo, no me dedico a la política, y ¿qué hubo, no? De objetivos que logramos y como resultados importantes, de que no había transporte marítimo, no había aviones, más que ciertas líneas que volaban y de vuelta al Cono Sur y a México. Entonces, poder hacer una labor de proselitismo, hacer lobbying ante autoridades de Argentina y de México,
y lograr que Mexicana Aviación llegara por primera vez a Buenos Aires y viceversa. ¿Eso fue un logro tuyo? Un logro, claro que sí, mío. Sí, mío. perfecto. Como también la parte marítima, que ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, empezara precisamente a hacer su recorrido, ya no de cabotaje, sino directamente a puertos mexicanos de altura. Y así es como se rompen los circuitos, ¿no? Los círculos viciosos. Y muchas más, ¿no? Víctor, ¿en qué periodo presidencial argentino te tocó? Estaba el general Perón, precisamente. Ya van a sacar mi edad, ¿verdad? Sí, muy bien. Después él se fue a Europa, hubo la oportunidad que también, ya un paréntesis, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ojalá volviera a operar como antes, CONACYT me nombrara como consejero científico de México en América Latina. Un gran logro, y era por haber aportado trabajo gratis. Nunca recibí dinero, pero tengo el honor de decirlo ahora y darlo a conocer como consejero científico de México. Y que es la época, en los años 72, 75, allá en Buenos Aires, y obviamente hacer un vínculo económico con todos los países de Sudamérica. Víctor, ¿qué nos puedes tú comentar de esa relación que llegaste a tener con el señor general Juan Domingo Perón y con su grupo administrativo de esa época? Siendo un personaje como lo fue, y hasta hoy en día, como siempre ves algunos polos de comunicación, pues para mí, en el momento de que yo ya había entrevistado con mi presidente en su momento, Echeverría, y más adelante con López Portillo, otros presidentes, ya salientes amigos que fueron y lo son actualmente, tener la oportunidad de ver un gran estadista, una gente con gran visión, pero también ya existían grupos yo no digo de izquierda o derecha, de oposición, que siguen, y que hasta ahora aparentemente Macri los está realmente de alguna forma organizando. Había montoneros, había peronistas, había qué sé yo. Y en ese momento Evita Perón, de quien tuve el honor de recibir una condecoración, la Orden de Mayo. No, realmente es interesante tu trayectoria, tu currículum dentro del espectro del comercio exterior. Víctor, nos gustaría retomar esta plática contigo después de irnos a unos comerciales y regresaremos para seguir atentos a tu plática, que la verdad nos parece muy, muy interesante. Al contrario, el placer estar con ustedes. Gracias, Javier. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año.
Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, continuamos con nuestra muy interesante charla con el ingeniero Víctor Manuel Saucedo Madrigal, consejero comercial de México en diferentes países, que nos está dando una panorámica de la importancia de lo que es un consejero comercial y sus funciones dentro del contexto del comercio internacional. Víctor, antes de irnos a corte, me estabas platicando de 2 logros que tú obtuviste, que tú decidiste de alguna forma con tu participación en Argentina. Pero ahorita fuera de cámara estábamos comentando de otro que sí, la verdad me gustaría que si fueras tan gentil de exponérselo aquí a nuestros amigos. Como no, mira, en la oficina comercial tuve la oportunidad de montar una exposición didáctica, o sea, mostrar que eran Bufete Industrial, Grupo ICA, muchos otros grupos que en ese momento empezaban y que tenían dirigentes de las mismas constructoras con otra visión, no como en la actualidad. Y ahí en ese evento tuve la oportunidad de invitar a otros constructores muy fuertes, no solamente de Argentina, sino de Brasil, de Colombia, Paraguay, Uruguay, para que conocieran por lo menos en las fotos, en los videos que estamos presentando ahí, cuál es el potencial, y de ahí casar un Grupo ICA con un Grupo Mariani para hacer grandes empresas como parte de Yacyretá, que es una gran cortina, muy larga, más de 70 kilómetros. Muchos proyectos más, hicimos ingenios azucareros en Salta, otros proyectos de construcción muy importantes. Pero al principio estaba hablando de lo que era México la mejor inversión, que hoy en día, como paréntesis, lo he promovido, que lo hagan algunos gobernadores que tienen visión de hacer X estado la mejor inversión, pero armarlo como se hizo en su momento México. Y claro, en esos tiempos tenía la oportunidad de gobernadores con esa visión proactiva, y como consejero no pedíamos permiso, sino realmente estábamos en contacto directo con los secretarios de Estado para dar resultados. Obviamente nos demandaba mucho trabajo, tener que ver al día decenas de casos y consultar y contestar a todo el mundo oportunamente. De ahí salió el que, con orgullo lo digo, traer un avión fletado, lleno de empresarios argentinos que siguen viviendo en México, que trajeron inversión. Y eso fue un gran puente. Enlace que tú tuviste. Entre muchos otros detalles que posiblemente ahorita por tiempo no lo mencionen, no vale la pena, que pues me dieron el premio de moverme a abrir la primera Consejería Comercial de México en Cuba, con base en La Habana, y para manejar también las relaciones con países en ese momento comunistas del CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Entonces viví grandes experiencias, pero ¿qué logré también en Argentina, que después hice en Cuba? Obviamente cuando voy de consejero, ya había viajado por toda América, tenía pues algunos logros de trabajo como empleado del equipo donde trabajaba. Eso me permitió hablar realmente con conocimiento, pero hice algo, que formé la Asociación de Consejeros Comerciales y Económicos, acreditados en Argentina. ¿Eso qué me permitía? Tener una relación con todos los consejeros de América Latina, ¿no? Claro. Y hacía amistades con el de Ecuador, con el de Rusia, con Estados Unidos, y meterme a su oficina para ver cómo trabajaban, cómo hacían las cosas. Eso mismo después lo hice en Cuba. Y ahí, bueno, ya es otra experiencia totalmente diferente. Hablando de Cuba, en Cuba yo era, pues en alguna forma señalado un hermano mexicano, como lo somos de todo el mundo. Pero aquí en mi país yo era comunista. Y allá yo era capitalista. La gente que habla de esos términos no sabe lo que habla.
Pero bueno, ya me desvié No, de lo no, que me no. estabas preguntando. Sí. Víctor, a mí me parece muy interesante esto que acabas de mencionar cuando hablas de la promoción de México, la mejor inversión, y que hablas de puntualizar ese tipo de publicidad, ese tipo de mercadotecnia en los estados que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque ningún estado de la República Mexicana es igual a otro. Unos son fuertes productores de agrícolas o de ganado o pesquerías. Entonces, mucha gente que está dentro de esa situación y que a veces algunos de ellos tienen problemas serios, como en el caso de la miel en Yucatán, que somos fuertes productores de miel, pero que están teniendo problemas, o en el caso de los veracruzanos que están teniendo problemas con la producción de, ¿cómo se llama este producto? Bueno, ahorita te digo, que realmente ha venido ha caído la producción, y que realmente ha afectado no solo el consumo interno, sino que también ha generado la disminución de exportaciones. El caso de la vainilla, que se me había olvidado la definición. Entonces, creo que es importante que se conozcan por zonas geográficas, por estados, cuál es la posibilidad de productos que sean factibles de exportar. Me pareció muy interesante esa que tú comentaste. Mira, hoy por hoy en la parte agrícola a lo mejor hay 300 productos que se están cosechando, pero en realidad el mercado debería enfocarse a una par de docenas o una docena nada más. Claro, en su oportunidad la miel seguirá siendo muy demandado. Nuestro continente, por el clima y demás, hay diferentes clases en la apicultura que la demanda, por ejemplo, Alemania es el principal consumidor. Eso no quiere decir que los demás países no consuman. Lo que pasa es que no ha habido, y aquí hago un paréntesis, tú hablabas, ¿qué hace el consejero comercial fuera y qué hace dentro? Antiguamente había una oficina interna en cada estado, donde la contraparte era también una gente preparada. Y esa gente, si yo no sé... Los delegados regionales, ¿no? Que Los delegados regionales. se denominaban, ¿Cómo ¿sí? puede haber un delegado de Zagarpa o lo que no sean puestos políticos, sino realmente con gente que esté capacitada, que no simplemente salga en la televisión o en la radio dando estadísticas, están de control del dominio público, sino cómo hacer para multiplicar toda la parte de los la esfuerzos cosecha, de todos los de los sectores apiarios, productivos, ¿sí? y darle valor agregado, que Claro. es lo que no se hace en nuestro país. Que seguimos siendo tradicionalmente productores y exportadores de materias primas, ¿no? Y bueno, y es que es lo que están buscando en el mundo. Pero entonces hace falta políticas de comercio exterior, políticas industriales a largo plazo, como en algún tema han tocado ustedes aquí de China, Sí. que hicieron de repente una proyección hacia 5 o 20 años y lo han logrado. O un Turquía en su momento, no hoy, que hace también una proyección de cuál es el objetivo a medio y largo plazo. Pero eso es otro tema que decía la vainilla. Es un producto altamente de una densidad económica muy alta. Y está desatendido, realmente, porque puede ser ahí un gran filón de dinero para la gente en Papantla o en Patrone, allá en Veracruz. Y tienes otros, como ahorita hay productos que se utilizan en la biogenética, en la parte de regeneración celular animal o vegetal o humana, que es donde ahora hace falta meterle más dinero a la parte de la ciencia y la tecnología. No tenemos escuelas realmente capacitadas que estén sacando técnicos, son muy pocas. Nuestro nivel de universidades, perdónenme, mi pater de la UNAM y de más del Poli también, tenemos posiciones muy abajo del mundo exterior y requerimos entonces elevarlos. Y desde luego las instituciones técnicas es donde requieren también de gente que esté preparada para ir, no a dedicarse a cosechar, sino realmente, como el caso de la stevia. La stevia, si me lo permiten, sale de Paraguay. China hoy es el principal consumidor y productor en el mundo, México es el segundo. Hay un grupo muy grande que no se dedica nada más a exportar esquejes de la plantita de la stevia, Sino ya que es el endulzante del futuro que hoy está aquí. Porque la demanda es fortísima y apenas hay por ahí 600 hectáreas, cuando el territorio nacional está ahí con un porcentaje muy vasto sin adecuarse. Víctor, a ese respecto, ¿cuánto, sin ser precisos en el detalle, cuánto consideras tú que debería para el mercado externo
estás hablando de 600 hectáreas, ¿cuánto consideras que podría ser una buena cantidad de hectáreas que se sembraran para que luego se exportara? Más o menos sería algo que sería interesante. Zagarpa tiene un proyecto de 5,000 hectáreas, pero obviamente no es fácil que tú puedas sumar los ideales, las necesidades de ejidatarios. Hay que crear en la parte ejidal, en la parte también la propiedad, entes nuevas de sociedades no cooperativas, no sindicatos, porque eso ya tiene otro tenor, sino en esas 5,000 hectáreas que se está pretendiendo, vas a tener no solamente un producto que per se todo está vendido, pero que además la biogenética ya de ahí saca un polvo que es para endulzar. Coca-Cola en el mundo la va a consumir toda, pero más adelante ya se tiene productos de regeneración celular, en la cual nos permite estar, claro, yo no lo tomo, ¿verdad? Sí lo tomo, pero también la parte animal y vegetal está ahí aplicada. Y así podríamos hablar de la vainilla y de otros productos. Gente del norte me decía, vamos a pegarle más a las cerezas, a los berries, porque China está comprando todo. Yo no quiero nada más que estén cosechando berries y los exporten, sino que le den el valor agregado, o como la gente en el espárrago, o lo que fue ya el tomate. En los años 80 apoyamos a la gente en Sinaloa, en Sonora, hoy ocupa un lugar muy importante. En los 80 se apoyaba a la gente en Zitácuaro para el aguacate, hoy se exporta en grandes cantidades, hay un complemento, antes era una competencia con Israel o con California, ahora hace falta más aguacate, más producto. Y así podríamos hablar específicamente de cada producto, si tú gustas, ¿verdad? Sí. No, y aparte, esto es un gran generador de empleo, diversificación de mercados, diversificación de productos que son necesarios complementarlo y no ser solamente dependientes de 2, 3, 4, 5 productos, que el café, que la miel, sino diversificar más, porque creo que tenemos competencia y demanda en el extranjero, ¿no, Víctor? Totalmente de acuerdo, 100% contigo. Permíteme también desviarme ahora. Okay. Y es que precisamente hay una visión de Estado, México, se tiene en el Ejecutivo una visión de Estado a mediano y largo plazo. Y en ello están las reformas, no soy político, en las reformas están las secundarias, y ahí es donde deben de participar para que las secundarias se aterricen en el plano comercial, de qué se requiere, hacia dónde deben ir y qué hace falta. No solamente regalar el dinero a las pymes para que puedan sacar un proyectito, se hace falta dar la asesoría de armar su proyecto, de ver la factibilidad técnico-económica, porque todo lo que has mencionado hace rato correctamente, pues tiene una serie de ventajas increíbles, pero hace falta entonces también reforma de largo plazo, políticas industriales, comerciales, de servicios. Tecnificar más el campo, ¿no? Sobre todo en ciertos sectores que están como un poquito olvidados, ¿no? Es que olvidados realmente saben que ahí están, sí, pero la misma gente, ¿qué pasa? El que ha hecho dinero no lo tiene ya en un momento dado la visión de ayudar a los demás. Y la gente que está en otro plano, en un desnivel, pues desconoce lo que hay de apoyos. Y los apoyos, que son muchísimos que hay de gobierno federal, estatal, municipal, no saben cómo llegar al consumidor, a la gente que está requiriendo de esa tecnología, de esos insumos, porque los hay. En el mundo hay bancos como el Exim Bank en China, en Canadá, en Estados Unidos, que también tienen recursos y no saben cómo llegar al necesitado. Y nosotros que lo requerimos no sabemos cómo acceder a ellos. Y también hay algo que hemos platicado. Sucede con mucha frecuencia que el que fue abuelo que sembraba tomates, el hijo sigue sembrando tomates, el nieto sigue sembrando tomates, y las generaciones de ellos siguen siendo sembradores de tomate. Les cuesta mucho trabajo a ellos cambiar, porque ya es una costumbre familiar, y cambiar de cultivos cuando a veces la tierra ya no da, ya no rinde lo suficiente, ¿no? Entonces ellos es muy difícil convencerlos a que hagan otro tipo de sembradío para otro tipo de productos. ¿Tú crees que es factible? ¿Cuál crees tú que sería una recomendación para nuestros agricultores? Mira, factible no, necesario, definitivamente. Okay. Lo que pasa, te he dicho, ha tenido realmente éxito y ya los hijos, nietos viven muy bien, ¿no? Y no han tenido la oportunidad de, como gente cité en Sonora, Sinaloa, ya no solamente cultiva el tomate, ahora le da un proceso,
que hacen salsa de tomate, pero que no caigan en marcas exteriores, nos hace falta marcas. Entonces, ¿qué debe de haber? Una preparación con un enfoque de las instituciones que cuentan con capital, con inversión, para promover lo que son sectores como el que he señalado, el que lleguen con aquellos lugares y que hagan reuniones de capacitación, de poderles decir que allá el mercado externo no es el producto per se, sino que darles ese valor agregado y que la demanda les va a dar mucho más dinero, el valor agregado. Y ahí es donde nos está fallando desde hace varios sexenios atrás, que nuestros anteriores conductores les haya fallado eso, que sí presentaban staff de gabinete, gente muy preparada, gente muy culta, muy padre. Pero imagínate, de repente hubo un economista en la Secretaría que tenía una maestría en, no lo voy a decir para no caer en problemas personales. Sigue, Javier. Hace falta que todo lo que tiene el potencial del país se le tecnifique, se le da el valor agregado, porque el mercado está. Y hay que hacer alianzas. ¿Con quién? No con el que pone el dinero nada más, no, con el que tiene tecnología y está a la vanguardia de los mercados internacionales. Y esa ha sido mi labor en los últimos años, conectar al productor con la gente del exterior, repito, no solamente por el dinero per se, sino que pueda tener la aportación de tecnología, la asesoría, que vayamos, como tú a veces dices, un gana-gana, y que eso nos va a poder tener otra posición. Faltan otras cosas. Hay que implementar normatividades, patentes, marcas, que está muy abandonado. Víctor, aquí, antes de irnos al corte, me gustaría que comentáramos algo de lo que tú estás diciendo muy atinadamente. El anterior presidente chino, Hu Jintao, él no era licenciado en economía, él era gente de campo, él era con un perfil totalmente agrícola y él tenía esa visión de tecnificar el campo chino y lo ha hecho, bueno, lo hizo muy bien para beneficio de ellos, ¿no? Pero seguramente sabrás que cuando él estaba estudiando, era joven, estudiaba en todas las cosas el español, vino a los maquiladores al norte del país y aquí aprendió de las maquiladoras, cuando no había eso por allá. Entonces, cuando él llega ya a ser primer ministro, aquí hay una prima suya que vive en México, es cuando ya habla de lo que estás mencionando e implementa las estrategias de largo, de mediano y corto alcance. Gente con esa visión, pero ¿qué sucedió? Como los consejeros hacían, viajar, conocer, aprender, ir a seminarios, a conferencias, exposiciones, constantemente, que no sea nada más siempre el mismo club de Tobel que está viajando, que puedan ir estudiantes y profesionistas, egresados, o no de alguna carrera, que tengan interés en la parte que hemos estado hablando. Bueno, pues nos parece muy interesante todos los comentarios que nos ha vertido el ingeniero Víctor Manuel Saucedo Madrigal. Regresamos después de estos anuncios comerciales y me gustaría dejar nada más en el tintero un momento la parte de tu función dentro de las actividades que desarrollas en Cuba y los países del bloque del Este. Sí, como no, encantado. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, nos vamos al último bloque de esta participación del ingeniero Saucedo Madrigal, que se nos ha ido. Estamos comentando fuera de cámaras que se nos ha ido el tiempo muy rápido y nos quedan muchas cosas que comentar. Yo tengo curiosidad que él les exprese a ustedes, amable teleauditorio, que nos comente algo de su estancia, su paso por la oficina comercial de La Habana, Cuba. Claro que sí, con mucho gusto, Javier. En su oportunidad de llegar a abrir una oficina comercial allá de México, me preguntaban si quería personal cubano o mexicano. Me llevé personal mexicano, que además de un día para otro los contraté y en 2 días, 3 días ya estaban en La Habana, porque eran las instrucciones. Allá, pues también, así como hablamos antes de México, la mejor inversión, que fue un gran éxito en esa exposición internacional que en México, allá era la exposición en La Habana, precisamente de que era México en un evento internacional, y ahí tener la oportunidad de ir calentando el ambiente. ¿Cómo? Pues contactando a las empresas del Estado para saber qué tenían, qué ofrecían, qué requerían, y poder llevar igual a lo que fue ya mi oficina comercial, la oficina comercial de México, allá montar exposiciones de la parte que en ese momento competían, como hoy todavía, instrumental quirúrgico, equipo de medicamentos, bla, bla, bla. Eso habría oportunidad en ese sector, como se hizo en la parte automotriz. Participaron ya las empresas como compañías que están todavía en el mercado creciendo, y ya en ese momento a través de México llegaban allá con su producto. Entonces una gran feria en la que, acompañado de empresarios de todos los sectores del país, no solamente de clubes pequeños, hubo la oportunidad que los estadistas de México y allá estuviesen reunidos, ¿no? Y recuerdo que en esa oportunidad que estaban reunidos los estadistas, el comandante Castro y el señor Chiverría, me mandaron llamar para que yo explicara qué iba yo a hacer por nuestro comercio. Pues imagínate, ¿no? Fue como cuando te reúnes con Real Perón, o como hoy en día con otros estadistas, somos como tú y yo, gente normal, sí, pero aún así, gente muy culta, muy preparada, como la que hoy tenemos en el mundo. Son grandes estadistas de la historia, además, ¿no? Por algo llegan ahí, aunque les peguen y digan lo que digan, por algo llegan ahí y merecen todo el respeto. Entonces de ahí, el poder hacer un flujo, que en ese momento el comercio era bilateral de $100 millones, y terminar en año y fracción con más de $600 millones de intercambio. Hoy sigue siendo muy pobre, inclusive menos, porque no ha habido ese flujo. El año antepasado hubo un director que se le ocurrió, porque hay un proyecto grande en Marianao, que con el Liceo de la Madrid llegaron allá precisamente más de 100 empresarios. Pero ahí se ha quedado, no ha habido... El proyecto nada más. Que algo se ha aterrizado, pero eso es algo muy pequeño. No hay quien le dé seguimiento allá y acá, como
creemos, los que juzgamos, los que podemos en un momento criticar constructivamente, de lo que se debería hacer. Claro, ahorita con el acercamiento, nos van a comer el mandado, porque llegan con todo. Llegan competidores muy fuertes, más ahora con la relación, el inicio de las buenas relaciones aparentemente entre Estados Unidos y... Dios no lo vería como competidores. Son gente con la que debiéramos agruparnos, asociarnos, porque ellos sí tienen la visión de estar llegando allá. Entonces, en ese momento, me regreso a su oportunidad para ligarla con el mundo actual, es que ahí está el mercado. Si es pequeñito, sí, pero es un centro en el que todo el mundo está presente. Y desde ese tiempo ya existían también representantes económicos de Cuba, en Londres, en otros lugares, que triangulaban y hacían operaciones de triangulación. Yo Sí, casi por el iba... impedimento que tenían de negociar libremente, no bilateralmente, sino como tú bien dices. Nunca ha existido. Realmente el comercio se hace aún. En ese tiempo teníamos relaciones con países que hoy sí no puedo citar, atrás de la cortina de hierro en ese tiempo. Pero que, por ejemplo, algo que se llegó a hacer era la triangulación del petróleo. Llevar petróleo de Rusia a Italia y de aquí a Cuba, y que ya no viniera de Rusia a Cuba. Esas son visiones de gente estadista, ¿no? Que puede en un momento dado ver cómo hacer negocio, hacer comercio. Víctor, a mí me llama la atención el hecho de cuál fue tu relación con el comandante Castro, con la gente allegada a él, qué tantas facilidades te dieron a ti al abrir la oficina en Cuba. Porque yo recuerdo una plática que tuvimos tú y yo hace tiempo, que cuando tú llegaste a hotel, no llegaste a una oficina comercial ya establecida, como la que está ahorita en la Quinta Avenida, ¿no? Muy formal, sino que llegaste pues de condiciones bastante difíciles, ¿no? No me hagas hablar de eso, pero realmente lo que sucedió en su oportunidad, me dijeron que ya tenía yo oficinas. Y la realidad es que no había oficina, no había dónde. Estuvimos más de 3 meses, mi personal y yo, viviendo en un hotel. Y en las camas ahí estábamos trabajando día y noche. Y no hablo de otras situaciones un poco menos agradables. Yo volvería a hacerlo, porque realmente fue un gran reto que yo representaba a mi país. Lo volvería a hacer. A pesar de mi edad, tengo conocimiento, experiencia, relaciones que no tiene otra gente. Y en ese momento, ¿qué es la relación? Cuando voy para allá, antes, Dios siempre me ha iluminado, he tenido la suerte de que me presentan a que fue un gran amigo mío, un ingeniero civil, Víctor Lomelí, casado con Edma Castro. Se entera y me hace una gran comida con la hermana del comandante. Llego yo a La Habana y allá me recibe el hermano mayor, Ramón Hongo Castro. Que acaba de fallecer hace poco. Sí, lamentablemente. Fue ministro también de Agricultura ahí, ¿no? Sí, y en la parte no solamente agrícola, sino también la parte ganadera, impulsó mucho el ganado. Siendo tan pequeño, hizo logros que no tenemos todavía en nuestro país. Entonces eso me permitió que yo llegara con un ministro de comercio o de cualquier institución, pero por ser mexicano, no por ser Víctor Saucedo, ¿no? Y entrar en cualquier momento y decir, viene una misión, viene un empresario, y siempre con esa velocidad. No pedía permiso, a lo mejor pedía perdón, pero estábamos activamente en esas relaciones. Sí, siempre existió y existirá y continuará existiendo la buena relación con cualquier país del mundo. Pero si tiene uno la suerte o el saberse meter con la gente de arriba, de abajo, pues eso nos da la oportunidad de lograr lo que queremos, vender a nuestro país. Víctor, el tiempo nos come y me gustaría mucho que si fueras tan amable de expresarnos aquí a nuestro amable público, ¿qué sugieres tú que se debería hacer a partir de ya para implementarlo y mejorar el comercio exterior? Me complica la vida. Mira, te voy a poner un ejemplo de hace tiempo había un director en comercio que se dedica al fútbol, pero que de ahí salió el hacer primeramente algo que habíamos aprendido, un servidor de Reino Unido, el benchmarking, reingeniería, que es lo que me he dedicado, reingeniería, y traer el sistema, implementarlo y empezar a contactar a todas las industrias, a las empresas de comercio, para que vía la red de internet, pudieran tener un análisis de su situación actual de la empresa para calificarla
pero no solamente calificarla, sino poderle dar los elementos que requiere para entonces poder concursar a nivel internacional. De ingeniería. Si Luego, que no los está haciendo ahorita o que se está haciendo... se dejó de hacer. Yo quiero saber cómo está la planilla en este momento del conocimiento de la red de lo que mucho tiempo atrás se empezó a alimentar la información de dónde estaba la empresa, qué hacía, cómo lo hacía, etcétera. Todos esos directorios que en otros países del mundo lo tienen electrónicamente al alcance, hoy ya no. Hoy ya hacen un manoseo de esa información que hoy debe de actualizarse y debe estar al alcance de todo el mundo, para que alguien que tenga el deseo de contactar a alguien que importa, que produce, que tiene dinero, que no tiene dinero, que tiene tecnología, etcétera, esté al alcance electrónico de todo el mundo. Pero, ese es otro factor. Y desde luego, continuar con las misiones y de vuelta, no solamente de Club de Toby, perdónenme, sino Estado no solo por Estado. de salir en la foto y acompañar al presidente en sus giras, ¿no? Pero en base a un programa, y que además se programe. Y se dé continuidad al mismo programa. Primero prepararlos a los empresarios, a dónde van a ir, de qué pueden hablar, cómo van a hablar. Y luego llegar a esos lugares, pero donde previamente ya saben que van a llegar, que los conocen al menos en blanco y negro, y por qué no por Skype está teniendo la comunicación. En el tiempo, cuando estuve en Televisa, con César Carlos, en paz descanse, hicimos las primeras videoconferencias con Inglaterra, con Estados Unidos, para dar a conocer lo que era la oferta y la demanda. Hoy en día, eso debe de continuarse. Y hay los elementos, como el que estoy ahora, que me encanta que pueda haber videoconferencias con nuestras gentes que conocemos en Turquía, en China, en Corea del Sur, en Argentina, en todo el mundo, para dar a conocer desde aquí, que vean que tenemos esta tecnología, tenemos la otra. Esos son parte de lo que hace falta. Las exposiciones internacionales, como se realizaban, hay que continuarlas, que no siempre vaya la misma gente, y obviamente que no manden solamente un empleado, que vaya, que toma decisiones, porque ahí va a ver a la gente que quiera comprar, y muchas veces va un empleado que no tiene la capacidad de decisión. Sí. Otra cosa, Víctor, que me gustaría, yo quisiera comprometerte, si no tienes inconveniente, que próximamente nos volvieras a acompañar aquí para tratar el tema de la importancia de los tratados de libre comercio, cómo se han manejado, la parte de esta supuesta revisión que se está planteando del tratado de Estados Unidos, México y Canadá, lo que pasó con el Brexit, lo que se está planteando en el famoso TTP, que pudiéramos dialogar con nuestros amigos y que expresáramos nosotros nuestras ideas, nuestros proyectos y en dónde se debería mejorar, sobre todo en la parte de los tratados y qué tratados deberían de implementarse. Yo en lo particular considero, salvo tu mejor opinión, ¿qué otros tratados serían significativos? ¿Con qué países? No sé, yo no quiero poner palabras en tu boca, pero si nos podías brevemente, por el poco tiempo que nos queda, que nos podías decir qué tratados consideras bilaterales que México pudiera considerar como importantes próximamente. Mira, retomando lo que has mencionado, las ideas, afortunadamente sucedió lo del Brexit como sucedió, para bien o para mal, pero ya se dieron cuenta alguna gente allá en Estados Unidos y sobre todo ciudadanos que ese no es el camino, la división, y gente nuestra también en México, sino que realmente hay que continuar. La actual reunión que tuvieron los estadistas de NAFTA es para darle mejoría y ampliación y que no solamente critique la gente que no sabe. ¿Qué convenios? Mira, los tratados no me compliquen la vida. Realmente no se llegan a aterrizar totalmente porque hay una serie de ventajas arancelarias y barreras no arancelarias que nuestra gente en el país no conoce. Sí. Un tema que dominan muy bien el tratado C, marcado C en Europa. La gente debe de conocerlo. Entonces, ¿qué hay de tratados o de convenios? No con cuál o con qué, no, cómo deben de hacerse. ¿Y quiénes deben de participar? Asociaciones y cámaras nuevamente, para estar preparando lo que viene convenio. Habla de TPP, sí, la idea es fabulosa, pero si no se tiene ya un conocimiento claro de cómo estamos en normas, tiene que haber, otra vez, a diferentes etapas. Entonces, de ahí, por ejemplo, Japón, hay un convenio. Ellos requieren que le demos facilidad y la certeza jurídica, y no se ha dado. Ahorita viene algo que puede ser nuevo con Corea del Sur, y se van a firmar muchos acuerdos, pero realmente
Aterrizarlos es otra cosa. Víctor, pues de verdad te agradezco todo lo que vale tu participación, tus conocimientos, la forma tan ágil que tienes tú para expresar tus conocimientos. Nos despedimos de este programa, de este programa de México Sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, y esperamos vernos la próxima semana aquí, pero también próximo la compañía de nuestro amigo, el ingeniero Víctor Manuel Saucedo Madrigal. Muchas gracias, muy buenas tardes.